Parra, puertoplateña, educadora, historiadora, gestora cultural, teatrista, escritora, por lo tanto, quien ha escrito y pone a disposición de las nuevas generaciones y de todo aquel que guste de la historia, este texto, Dictadura, Literatura y Resistencia. A Yuri se le atribuye de alguna manera romper con cierto canon de los que se consideran historiadores tradicionales. Y va, en este caso, sobre un texto que recoge la vida, los aportes, la resistencia y el aporte poético para ella, para la resistencia a la dictadura trujillista, de Carmen Natalia, quien ocupa sin lugar a dudas en el Parnaso de las poetas dominicanas un lugar imperecedero, y que en el conjunto de la poesía dominicana pues también es reconocida como una poeta de sensibilidad y profunda, sensibilidad patriótica por un lado, pero además de pleno ejercicio de que es un arte que ella cultivó por excelencia, que fue la poesía. Así es. Yuri, un placer, un honor tenerte aquí en esta gala cultural, a propósito de un tema que se enlaza con el día de hoy, con el recuerdo que tenemos, los que éramos muchachos o no habíamos nacido, como Claro, es tu caso, Claro. que así como la ven, con todo este background, nació en el año 1984, cuando nosotros ya teníamos y queríamos 20 hacer algo. nuestro propio abril. Claro. Nuestro propio abril. Así es. Inmenso placer tenerte aquí. Muchas gracias, Guillermo. Gracias, Jeonela, por invitarme al programa, y un saludo especial a todo ese público que a ustedes los acompaña. ¿Cuándo decides asumir, Yuri, asumir el objetivo de esta publicación? Lo decido asumir desde que entiendo que la resistencia no se había estudiado desde el punto de vista del arte. Y entonces estudio la producción literaria de una poeta de la resistencia para estudiar un hecho histórico desde ese momento. Y entonces asumimos que esta generación de la poesía femenina dominicana, de la generación del 48 o de la generación, la poesía sorprendida, tampoco había sido estudiada en esa perspectiva de cómo participa la mujer poeta en la lucha antitrujillista. Bueno, realmente Carmen Natalia había sido poco estudiada y no se le había reconocido ese gran aporte. Solamente había sido estudiada Cartagena Portalatín, dentro de la poesía sorprendida, y Carmen no pertenece a ese grupo de sorprendidos por un chisme que se crea entre intelectuales. Pero lo importante es que a ella no se le había reconocido ese aporte, y por eso entonces, a partir de sus poemas, cómo ella trata de reivindicar la resistencia, ella misma se convierte en una poeta de la resistencia, que es lo más interesante. Es el caso del poema que ella dedica a la raza inmortal, aunque sea con posterioridad a la caída del régimen. Así es, el poema Elegía los mártires de Constanza Maimón Esterondo fue escrito 10 años después. Lo dice una de la primera estrofa, y es por lo que uno se da cuenta. Dice, hace justo una década, es decir, los expedicionarios llegaron aquí a tratar de libertar el país, de libertar a la patria. Y entonces, aunque Carmen Natalia no está en ese momento en el país, en ese momento histórico, porque tuvo que salir exiliada en el 51, su hermano José Rolando Martínez fue expedicionario de Luperón, y entonces se consigue un indulto, o Trujillo le da un indulto para aparentar que somos un pueblo democrático que respeta los derechos humanos.
Rolando fue el que estuvo en una islita abandonado un tiempo. José Rolando viene con la expedición de Luperón, el hermano de Carmen Natalia. El hermano de Carmen. El hermano de Carmen. Entrando en la figura de Carmen Natalia, estoy de acuerdo con usted, doctora, en que Carmen Natalia no fue tan visibilizada como otras mujeres literatas, ¿no? Que se comprometieron también con causas patrióticas. Pero hay estudios, por ejemplo, de la poeta Ilonka Aracidit Perdomo, no sé si usted tuvo en sus manos esos textos. Sí. Ilonka es una gran escritora dominicana. En primera instancia me ayudó a ubicar algunos datos, fue colaboradora, le agradezco muchísimo y siempre estamos en contacto. Ella también ha hecho un gran trabajo en reivindicar a Carmen. Y entonces, de hecho, hay una sala en la Biblioteca Nacional Pedro Enrique Sureña que ella inaugura, ella y otras intelectuales. El año pasado, en la Feria del Libro. Exactamente. Exactamente. El año pasado monté a Carmen Natalia en estatuas vivas, bajo la dirección y el montaje de Fersola, de estatuas vivas, que fue un trabajo sumamente interesante. Pero ¿qué es lo importante? Que se conozca que Carmen no solamente es una poeta de la resistencia. Carmen Natalia pertenece al movimiento de la Juventud Democrática y es de las líderes, de las mujeres líderes que tienen que mover todo cuando van a desmantelar lo que fue el movimiento. Así es. Entonces escribe en el periódico de la Juventud Democrática varios artículos sumamente interesantes que son pocos conocidos. En una época donde la mujer estaba relegada de los asuntos políticos. Sí. O había que tener una gran fortaleza, ¿no? Y mucha valentía para lograr un espacio. Eso sí, ¿qué se visualiza al principio? Por ejemplo, a los 22 años, ya Carmen era una figura reconocida fuera del país, era una gran intelectual. Entonces, era una de las mujeres perfectas para ser convocada por el partido y la rama femenina del Partido Dominicano. Y entonces, cuando tú tienes desde los 13 años, se podría decir, como dice Chiqui, a la niña mimada de la intelectualidad. ¿Te refieres a Chiqui Vicioso, la poeta? Sí, investigadora. Citando a Chiqui, que también aborda Carmen, en el estudio de Carmen Natalia. ¿Sí? Claro que sí, trabaja Carmen y trata de dimensionar a Carmen a dónde va. Y cuando tú encuentras a esta mujer ya a los 22 años, que ha publicado libros, que es una gran poeta, luego tú la ves que la dictadura sepulta a la escritora, porque no se dedica a ser parte del régimen. ¿Cuándo regresa ella al país? Bueno, regresa luego del ajusticiamiento de Trujillo y ocupa cargos importantes en el gobierno de Joaquín Balaguer. Creo que tuvo un cargo diplomático. Sí, varios cargos diplomáticos. Varios cargos, en la Organización de las Naciones Unidas, ¿no? Sí, varios cargos diplomáticos. Fui de una manera o casualmente encontré uno de los últimos cargos que le dio Balaguer en el 73, que está en Cancillería, que nadie lo fue a buscar. Carmen Natalia ya estaba muy enferma, y nadie lo fue a recoger. ¿A qué edad fallece esta mujer tan excepcional? Carmen fallece en el 76. ¿Y tenía cuántos años en esa época? 60 y pico de años. O sea, que no 60 era y pico. Mujer. No era una persona mayor todavía, sino que para la época no había quizás un diagnóstico preciso de su enfermedad, pero fue perdiendo las facultades, la mano ya no podía escribir, hablar, fue perdiendo paulatinamente las facultades. Y yo me imagino que el hecho de no poder escribir debe ser lo más terrible para una escritora. Para un escritor. Y como ella en ejercicio, ¿no? Y claro, con una obra que mostrar, ¿no? Es bueno y que tú, como la invitada y la historiadora, pues nos haga la valoración de ese conjunto de artículos. La muerte de Sócrates, la victoria de Samotracia, la promesa del sol, la madre, la canción de la camisa, el hijo pródigo, epístola al abuelo ausente y, bueno,
fundamentalmente eso. Hay en esos textos, queda plasmada la resistencia. Claro que sí. Estos artículos, Guillermo, fueron publicados en el periódico La Opinión entre los años 1936 y 1940. Antes de partir al exilio. Sí, porque parten en el 1951. Correcto. Y entonces esos primeros artículos estaban camuflajeados con interpretación de obras de arte universal. Por eso usted ve que dice la victoria de Samotracia y referentes a obras, esculturas universales. Pero entonces tienen un trasfondo político de denuncia. ¿Hay algún Es lo más punto de interesante. contacto, Yuri, entre la poesía de Carmen Natalia y don Pedro Mir, que no sea el origen petromacorizano, digamos? Sí, los dos son esas dos grandes figuras de la resistencia. Y eran muy amigos, tan amigos que don Pedro le escribe un poema a la hora de la muerte a Carmen y lo lee en el sepelio. Entonces dice, oh no Carmen, no es momento, es decir, no es momento de irte. Y tenían una amistad muy bonita, lo unía ese profundo sentimiento de querer hacer algo por el país, de querer abatir de una forma la dictadura. Y eso los junta. Claro, Como y amigos. los artistas representan cada época, cada generación. Los artistas, cuando usted estudia una generación de artistas, ya sea de pintores, poetas, literatura, el que quiere conocer un hecho histórico, solamente revise la producción de sus artistas. ¿Dónde fue ella al exilio? ¿A México? Bueno, no, a Puerto Rico. A Puerto Se Rico. fueron a Puerto Rico. Igual que Julia de Burgos. Sí, Bueno, sí. Julia de Burgos era puertorriqueña. Sí, Julia de Burgos era Creo que se puertorriqueña. conocieron, ¿no? Hay una- En el libro yo hago un planteamiento que posiblemente Ella y Julia de Burgos tuvieron puede contacto. ser que se conocieron Pero no en está algún documentado momento. históricamente. No está documentado, no tenemos documentos, pero las poetas de esa época, la mayoría tenían una relación de cartas con otras documentadas Así es. y se mantenían en contacto. Sí. Y yo quisiera, doctora, nos queda poco tiempo, ¿verdad? Ujú. Que usted terminara esta entrevista leyéndonos unas estrofas de este Claro hermoso que sí. poema, a Claro que propósito de que hoy se conmemora el 59 Claro. aniversario de la expedición del 14 de julio. Claro que sí. Adelante. Y que luego nos doctora. diga dónde está en venta el libro. Claro que sí. Elegía a los mártires de Constanza, Maimón y Esterondo. Fue en Constanza, Maimón y Esterondo, hace justo una década. Los soldados inminentes apoyaron el pie en un fugaz regreso sobre la tierra que tanto habían amado. Aspiraron su olor, miraron las agrestes montañas, sintieron su calor y solo eso. La metralla del bárbaro asesino cortó el hilo de sus vidas y lo sembró en el suelo. En su caliente suelo lo sembró con sus fusiles y sus balas, con sus ansias y con sus sueños. Sí. Gracias, doctora. Muy bello Parra. y muy triste, desgarrador, Desgarrador, sí. realmente. Así es. ¿En Pero venta fíjese- dónde? Pero fíjese que La editora Santuario lo está distribuyendo, Qué bien. sí, y en esta semana va a circular en las librerías de Santo Domingo. perfecto. Y yo me atrevería a decir, Yuri, que su sonrisa era un poema, Sí, porque la verdad que esa es la Carmen Natalia a la Sí. que uno recuerda sí, como Una mujer- poeta. Una mujer muy bella, sí, una muy sonrisa hermosa, preciosa. pero militante, Sí, sí. comprometida. sí, Miren, comprometida. llegamos al final de esta gala cultural, muy agradecido con Yuri y con este aporte importante que se hace a la bibliografía dominicana. Así es. Recuerden todos que esta noche a las 7 de la noche tenemos un gran homenaje, merecido homenaje a don Papa Molina, el maestro Papa Molina, con la interpretación de una parte de sus arreglos y de su música por parte de la Big Band de esta radio televisión dominicana que en su momento interpretará, dirigida por el maestro José Antonio Molina, su hijo, pues la fanfarria que caracterizó
las presentaciones de la afamada orquesta San José aquí en la 4ª planta, el salón Lo que se ya decía el nightclub, que se le nightclub. decía y que hoy, a partir de hoy, será conocido como el Salón Maestro Papa Molina. Muchas gracias, Yuri. Gracias a ustedes, Guillermo. Gracias a Gran usted honor, también. doctora Parra. Muchas gracias. Que tengan un feliz día. Nos encontramos mañana en otra cita cultural.